Hola Melissa Hola, Oscar. y hola Julio César y hola a Freddy Hanna y hola a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. Vamos a dar inicio al tema que nos trae hoy acá, que nos reúne hoy en el día de hoy. Me tomo el atrevimiento de darle la bienvenida a Julio César Valentín, alias T de Jagua. Muchísimas gracias, Oscar, por invitarme. No, siempre a la orden, Tú no eres estamos senador. siempre pendientes. De Tú, Santiago anteriormente, perdió en las elecciones pasadas. esa es la historia de mi vida. Cuando yo estuve en básica, yo era el diputado. Cuando entonces yo pasé a bachillerato, él ganó la senaduría de Santiago y yo pasé a ser senador. Entonces el apodo era de acuerdo al estatus de ese señor por el bendito nombre. Entonces eso me persiguió durante toda mi vida estudiantil y laboral. Y Y tú actualmente, trabajas de comedia, ¿verdad? No trabajo de comedia realmente. Bueno, eso sería un buen call to action. Viene a ver. Es Podría lo venir a mismo, ver. viven del cuento los dos. siguen en la misma Sabía que había rama, un por lo punchline menos en algún profesional. sitio. Aparte de ser comediante, Julio César también es un apasionado historiador. Tiene TEA y aparte tiene un papel, un side job como en una institución académica donde alegadamente sabe de leyes. No, espérate. No, lo que yo quise decir fue que hay un papel que anda por ahí que alega que yo sé de leyes. Ah, No que él juega un papel, que No, también que lo tiene- hay un juega, papel ese que lo papel se dice. llama pero en diploma. serio. Sí, Y hay un papel que avala. sí, ese Ese papel alega que yo conocimiento. sé de eso. O que tú puedes ejercerlo. No, todavía no puedo. Ok. Ok. Melissa. Bueno, pues también bienvenido a Freddy Hanna, que es líder creativo y estratégico, artista comercial. Freddy es un director creativo internacional galardonado y ha realizado proyectos para marcas como Coca-Cola, Cerveza Modelo, Toyota, American Express y la marca país de República Dominicana. Tiene muchos otros Perdón. logros. Es Ajá. demasiado largo. Sí. Oye, la palabra colaborar, galardonado, una palabra que deberíamos cambiarla. Yo debería cambiar eso de Bueno, ahí. pues ya tú sabes, la oíste en voz alta. Galardonada. O sea, Yo bueno, quisiera galardonado. rescatar Y la es palabra cierto, ¿eh? o las palabras artista comercial, marca país, puesto 34 en el mundo de las agencias publicitarias que llevó durante su trabajo como líder creativo en Ogilvy, Sí, Dominicana. Ujú. Y además de todo, es speaker de TEDx, fui. o fue. Habla sobre mindset creativo en América Latina y el Caribe. O sea que gracias Freddy, gracias Julio por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar introducción al tema que nos trae acá, que nos reúne en el día de hoy. Vamos a hablar sobre Juan Pablo y Duarte, más específicamente sobre héroes, superhéroes, próceres y otras figuras mitológicas de la historia dominicana. Julio, ¿Qué? Dímelo. de chiquito, ¿cuál era tu personaje favorito de la historia dominicana? ¡Wow! ¡Wow! Muy rápido, te agarré de golpe. Sí, Lo siento. No, pero yo siempre tuve esa afinidad con Luperón. Me encantaba Luperón y su historia es realmente inspiradora. Pero con el pasar De los años. de los años, tengo más afinidad con Antonio Dupergé. Interesante, interesante. ¿Freddy? ¿Se puede decir Enriquillo? Claro, Ujú. claro. Maravilloso. Sí, yo creo que es muy interesante cómo tú pasas de la historia de Espejito por Oro a una revolución en muy poco tiempo y tú y ese concepto de darse cuenta de, oh my God, this is not what we thought, vamos a pelearlo hasta el final. Creo que es la primera, una muy buena historia. Sí, porque Enriquillo estaba súper cómodo. Sí. Enriquillo, el encomendero de Enriquillo fue posiblemente de los pocos que cumplió la encomienda. Bueno, ni tan cómodo, porque acuérdate por qué se sublevó Enriquillo. Fue por Mencía. Sí, pero espérate, fue porque el encomendero murió. Y el hijo del encomendero le atenació a Mencía. Exactamente. Entonces, Literalmente. entonces Pero enfoque palabra quizá una de las primeras figuras que como revolucionarias que nosotros tenemos en la historia nuestra. O sea, Es la primera nacido aquí. ujú. Incluso en un contexto en el que la relación de poder, o sea, la desigualdad del poder era muy, muy grande, o sea, entre un grupo y el otro. Y al final también, muchas veces a nosotros se nos olvida como la gran herencia y la fuerza cultural que tenía los taínos en la isla, o sea, y no solo en la isla, en nuestro país, sino en el Caribe.
y que siempre pensamos los taínos, como tú dices, lo que andaban dando cogiendo los espejitos, que eran dóciles, Pero, que fueron Pero exterminados, es o que sea, esa es una ahí idea. cuestiono, ujú, no, ujú, no, no, nada de eso, al contrario, en la sociedad española se mezclaron a un nivel casi, donde a diferencia de sí. otras colonias, Lo- que era súper segregado en ese tema de Ujú. la raza. La cosa es que con Enriquillo tengo un sentimiento encontrado porque si a Enriquillo si a Enriquillo no le hubieran quitado esa comodidad que él tenía, él hubiera hecho la revolución. Y no solamente eso, sino que Enriquillo, al igual que muchas otras figuras históricas, y no es contradiciendo su No, respuesta, no, todo espérate, lo no, no, no. contrario, es Para nada. enriqueciéndola. Enriquillo, como muchas otras figuras históricas, es una figura controversial, Ay, porque cuando cae la rebelión de Enriquillo, no cae con la salida de los europeos de la isla. La rebelión de Enriquillo cae cuando le dan ciertas comodidades a él y su Sí, comunidad. le dan su poder. De hecho, a Enriquillo le dan control sobre un territorio y un pueblo. Sí. ujú. Y no solamente eso, sino que para hacer esto, Enriquillo tiene que entregar a los negros esclavos que estaban sublevados con él en la Sierra de Bobruco. O sea que hasta cierto punto acomodé a mi grupo, pero sacrifiqué a un grupo para yo ponerme cómodo. Entonces, Enriquillo es uno de muchos ejemplos en la historia dominicana donde no está tan bien dibujada la línea Ujú. entre héroe y villano. Me Sí, pero también recordaste. piensa lo siguiente, de que pone en evidencia digamos, como que lo difícil que es ser un héroe o un villano al final del día. O sea, ¿Y para quién eres un héroe y para quién piensa eres que un villano? si hay una cosa que todo lo que nosotros consumimos ahora mismo como en media, que todos los shows, siempre estamos atrás de los antihéroes y viendo la complejidad de las cosas. Y yo creo que la historia, en ese sentido, y los personajes históricos, tienen como que muchos layers por lo general. Y es Pero, como tú dices, bueno, si no hubiese sido así, pero bueno, así fue. Así fue, ¿no? Ujú. Y al final de la historia dice que, bueno, Enriquillo estaba buscando su comodidad. Y a veces Pero quizá es muy sencillo poner la historia como blanco y negro, héroe y villano, Ujú. pero, cuando... pero, la cosa es su contexto, ¿eh? pero que Exacto. no, héroe y villano, sí, yo creo que es una conversación de adulto y profunda. Ujú. Creo que si empezamos a dividir el mundo entre héroes y villanos, vamos a tener un problema, siempre vamos a ser decepcionados. Ujú. Porque son humanos versus No, humanos. claro, Y puntos de vista versus puntos de vista. claro, Y la historia se cuenta por quien ganó el punto de vista. por supuesto. Ujú. Y no solamente eso, sino que también nosotros tenemos como una imagen idealizada de los personajes históricos. Idealizada digo porque por alguna razón lo deshumanizamos. Y lo deshumanizamos porque, por ejemplo, los juzgamos por una decisión que toman en un punto de su vida, pero no los consideramos por otra decisión que toman más Eh, adelante en su punto La de cosa es que vida. es uno de los errores más grandes que cometen a veces muchos historiadores y nosotros mismos, que es juzgar los hechos del pasado con la moral de hoy. No me refiero solamente a eso, También. sino que en el transcurso de la vida de una misma persona, por ejemplo, uno mismo cambia de parecer constantemente y uno crece como ser humano, pero realmente le damos la oportunidad a estos héroes o a estos personajes históricos de eso, o sea, cuando lo juzgamos desde nuestra perspectiva actual. Pero antes de que ustedes comenten sobre eso, yo quisiera saber, Melissa, ¿cuál es su personaje desde chiquita histórico favorito? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención más que un personaje. Anacaona. No, Y yo que también estaba va, pensando en que eso. va. No, Y la participación di femenina, que Melissa. la mujer de lo Marvel, no. No, a mí me gustaba mucho el grupo de la Trinitaria y todo ese asunto de la Trinitaria. Me llamaba muchísimo la atención por el hecho de que era como una El, sociedad el secreta grupo como y de Eso, BTS. eso era un sí. amo, No, eso era un amo, eso era un negocio Sí, multinivel Pero- que tenía Duarte. Tú sí, Eso sabes- era era un una, amo. era una pirámide y después Era acabó una siendo un pirámide. teatro. que No, eso- no. Eso fue lo que más me Lo gustó. más pero de eso es que que yo creo que es una cosa que no hablamos, no nos damos cuenta. La rebelión fue a través del arte, fue a través del Sí, eso es lo storytelling, que fue más a me través de encanta. contar historias. O sea, Sí. básicamente en ese momento él montó un estudio Ajá. de Hollywood para poder contar su visión. Y yo creo que en comunicación eso está genial. Sí. Y nadie, como que está ahí obvio, pero no se habla de eso. Cómo él Sí. hizo, o sea, hacía publicidad. La publicidad de su visión lo hacía a través de contar historias totalmente publicita de su movimiento. Sí. Propaganda. Básicamente. Sí, de hecho, cuando, fue en la casa O de tú- Juan. bueno, tú eres el- no, cuando Edwin siempre me cuenta esa obra de teatro que lo hicieron frente a unos oficiales haitianos y
en el escenario dijeron, me quiere llevar el diablo, cuando me piden pan, me lo piden en francés. Tuvieron que parar la obra, Tani, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, no? No, tuvieron que parar, tuvieron que buscar el libreto para ver qué era la obra que decía así. La obra sí, la obra de Europa, la llevaron hasta acá. Y sí, la obra perfectamente dice así. Entonces, como que no podemos juzgarte por eso. Sí. Porque no fue un cambio que hicieron ellos los trinitarios a propósito. Bueno, pero de hecho, fíjate, Pero sí fue con propósito de sí, que... de hecho la trinitaria tuvo que cambiar de nombre a la filantrópica y después se volvió la dramática. Era lo mismo. Y, Era lo mismo pero todo. Era lo mismo, pero se cambiaban el nombre para que no los persiguieran, etcétera, etcétera. De hecho, yo estuve leyendo y, por ejemplo, Juan Isidro Pérez, que fue uno de los que acompañó a Duarte en eso, y fue en su casa que se fundó. La casa de Doña Chepita. Ajá, Sí. donde Doña Ella Chepa, le decían Chepita. en la novela. Sí, Doña Chepita. Pero, señores, ¿ustedes sabían que el Museo de la Catedral fue el que se volvió el teatro? Eso era una cárcel primero, se quedó como una cárcel abandonada. Sí, correcto. Y esa cárcel abandonada la volvieron un teatro al lado del Parque Colón. Y ahí era que estaba el teatro de la dramática. Al lado del Palacio de Borguellá. Al lado del Exactamente. palacio. De hecho, al lado del palacio estaba la principal autoridad de la colonia. O sea, Sí. era... O sea, Es que increíble. una cosa súper descarada. Sí, a mí lo que me gusta es eso, como que a través de una actividad tan como, digamos, inocua, tan Tan sutil. exacto, como tan sublime, o sea, el poder que tenía eso para comunicar, para que entre risas y todas esas cosas, pues la gente entendiera el mensaje. ¿Qué tanto ha cambiado ahora? Es la pregunta. Para mí no ha Exacto. cambiado en lo absolutamente nada. O sea, lo único que ha cambiado para mí, en mi opinión personal, y no sé, sé que no me la preguntaron, pero ahí va. Ujú. Ajá. Lo único que ha cambiado es la tecnología y la manera quizá en la que, las formas en las que nos comunicamos. O sea, tenemos mayor acceso quizá a llegar más rápido para Santiago, a llegar más rápido para Puerto Plata, pero para mí la gente sigue operando igual. O sea, Ujú. ¿qué nos evita, qué nos impide hacer una trinitaria hoy en día? ¿Tú quieres decir que Duarte fue el primer influencer? Uno de ellos. Perfectamente, después con de Jesucristo. pirámide y todo. Tipo, ¿cómo es que se llama el que Bankman Fried, el que hizo? Ay, Dios, no, FTX. No. Lo que pasa es que yo creo que a veces la figura histórica como que la deshumanizamos y la tratamos de distanciar tanto del día a día que nosotros mismos no nos podemos ver reflejados en esos personajes históricos. Pero eso es naturaleza, tú haces eso con tu abuela. Sí, exactamente. Pero ¿y por O sea, qué? porque por naturaleza, así funciona la memoria humana. La O sea, distancia. Tú, Bueno, la distancia, nosotros- tú, Se vuelve una tú imagen recuerdas lo que tú bidimensional. quieres recordar. Exactamente, Claro. pero después tú te das cuenta de que tu abuela era el ser más hermoso, tierno y el más racista. No puedes conocer tu vida. Ujú. Pero es así, porque tú, es algo como cuando tú ves algo de lejos, tú primero tú borras, tú no recuerdas el 100% de las cosas. O sea, Ujú, claro. that's how it works. Entonces, Ujú. cuando tú eso le pones y quien te cuenta la historia, todo lo que estamos hablando, lo escribió una persona que tenía su punto de vista y le impregnó ese punto de vista. Exacto. That's how it is. Yo tengo la teoría realmente de que es parte de nuestra cultura occidental. Nosotros siempre estamos como que detrás de un Mesías y divinizando una figura salvadora que va a venir como que a resolvernos los problemas y como que nosotros lo que hacemos es distanciar a esa persona del día a día. Porque con ese distanciamiento también como que creamos una barrera y comenzamos a crear una narrativa de quiénes somos versus otros grupos alrededor de nosotros. ¿Qué te digo? También esa barrera mantiene la solemnidad de la persona, la solemnidad del héroe, la figura y el respeto. Que de hecho con Juan Pablo Duarte pasa mucho. No me ataques Juan Pablo Duarte, no me lo ponga con uñas, no me lo modifique, no hable mal de él, No hable de su vida privada. no me lo humanice, no No me diga lo que él andaba haciendo Oh. Pues, fechoría. no, que él estaba, te lo voy a decir yo, él estaba cuereando Ajá. en Santa Bárbara y en La Negreta. Pero que Y que por eso lo mandaron a España por desacatado y desorden. como mucho, Eso fue lo que como pasó. cualquier muchacho de su época. Y en como ese tiempo cualquier no había la muchacho hoy en Mesí. día. En ese tiempo no estaba la Mesí. No, eso fue. Era a cajetazo. Arréglenme al muchacho. Y salió más o menos enderezado. De Chivisen de Celestino, lo dejaron aquí botado. No, lo que pasa es que, tú No sabes, daba el lo que dinero. pasa es que Duarte es hijo de viejo. Ah. Entonces, la brecha generacional entre sus hermanos es un poco amplia. Entonces, para cuando Duarte ya era un adolescente, Vicente Celestino ya se estaba encargando de los negocios del papá. ¿Y Rosa? Era mujer que... Exacto. Tranquilita. Disculpa, ¿qué pero más- sabía ¿qué más va a escribir. hacer? Sí, no, ni modo. No. Era una mujer adinerada. Sí, Sabía sí. escribir. Acomodada. Pero no iba... Era siglo XIX, no iba a pasar Pero de ahí. una pregunta, ya que estamos hablando de que si lo hubiera hecho, si no hubiera hecho en tal situación, su privilegio y demás,
¿Qué tal ese concepto de que quienes hacen la historia o la escriben o la marcan, por lo general son los que tienen acceso al poder de alguna forma? Y el privilegio económico, racial, la posición, hasta haber nacido en Santo Domingo en ese momento, era una posición muy privilegiada la que tenía Duarte. Él viajó, o sea, él tuvo experiencias que muchos otros dominicanos en ese momento no podían tener, y por eso él pudo crear toda esta narrativa, este tema ideológico, incluso el can o el coro que fuera, para que se lograra el tema de la independencia. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, o sea, como dijo Freddy, o sea, the victors son los que escriben el cuento, sí, ¿no? por supuesto, por eso tenemos a Santana como héroe, entre comillas, que es una opinión dividida, pero imagínate a Duarte, que lo mandan a estudiar afuera, para que se enderece, y cuando vuelve ya todo un hombre con título y todo, dice, voy a tumbar el gobierno. El sueño de todo padre en ese momento. Estaba como que, ¿qué? Y no solamente voy a tumbar el gobierno, voy a usar el patrimonio de la familia para tumbar el gobierno. Y voy a defalcarlo. Y además lo voy a hacer no para conseguir ningún tipo de beneficio para mí como persona, como familia. No, se lo voy a entregar al país. Se lo voy a entregar al país. Sí, porque era idealista el muchacho, no, realmente. Sí. Y una cosa, señores. Entonces, así hablando como lo loco, o sea, ¿cuáles son los sentimientos que ustedes asocian cuando ustedes piensan historia dominicana? O sea, ¿qué sensaciones son las que le vienen al cuerpo y a la mente? Son muchas emociones, desde risa, el humor que uso, hasta la historia dominicana no hay que parodiarla, muchas veces. Es pintoresca y a veces absurda, así como es. Y hasta tenemos arcos de redención. Por ejemplo, mucha gente a veces no lo analiza, pero Máximo Gómez es un arco de redención. Máximo Gómez, cuando era joven, estaba con el gobierno español, estaba en el ejército español en los tiempos de la anexión, y perdió, y se fue a Cuba. Sin embargo, allá en Cuba, ya viejo, y con toda la experiencia del mundo, saca a los españoles de ahí. Y de hecho regresa al país en varias ocasiones. Sí. O sea, llega a Montecristi, firma la emancipación, ¿no? De Cuba en Montecristi. También llega a su natal, llega a Barahona, si no me equivoco también. No recuerdo. Con José Martí. José Martí. O sea, apoya mucho la causa independentista y se apalanca en un gobierno de dominicanos independientes después de la restauración. Entonces, como que peleaste por los españoles y luego peleas en contra. Yo tengo otro ejemplo de arco de redención, que es lo que de hecho el ejemplo que nosotros estamos tratando de visibilizar de que la gente cambia a lo largo de su vida. Y es, por ejemplo, Francisco Javier Villini, Xavier Villini, padre Villini. Padre Villini defiende la anexión a España fervientemente cuando se efectúa en el 1861. Y vuelve a regañadientes. De hecho, yo creo que, si no me equivoco, fue Luperón que fue a buscarlo en las Antillas Menores para traerlo para acá. Y las acciones de beneficencia que hace Padre Villini después de eso son innumerables y forjaron toda una generación de pensadores dominicanos a través de, por ejemplo, el Colegio San Luis Gonzaga, pero también a través del actual Hospital Padre Villini. Y creó la lotería también para reunir esos fondos. El manicomio también, y también crea la Casa de la Beneficencia, crea inclusive una rama de hermanas caritativas que le daban asistencia en el hospital. O sea, crea toda una estructura de servicios sociales que no existían en la naciente república. También tiene que ayudarlo porque era un sacerdote. También. Es normal que tenga afinidad con el gobierno español, el sacerdote católico. Otra cosa que yo iba a mencionar es que, así como ustedes hablan de los arcos de redención, lamentablemente yo asocio la historia con sentimientos a veces de mucha frustración y tristeza, donde yo vi momentos, principalmente en la historia del siglo XX, donde había tantas oportunidades de que este país tal vez cogiera por una dirección, o cosas que ya se hicieron en un momento en que la hemos dejado perder. Y eso a mí, cada vez, mientras más estudio y conozco detalles de algunos procesos que hemos tenido, me da como un dolor pensar, cónchale, pudimos haber aprovechado ese momento, pudimos haber seguido en ese camino, y ver cómo eso se va cayendo. A mí eso personalmente me ha traído, desde que yo recuerdo en octavo, que yo empecé a estudiar sobre precisamente todo lo que aconteció después, por ejemplo, de la tiranía,
y todo eso que fue un momento tan importante, de tanta posibilidad, de tanto ímpetu que había aquí. Y tanta educación además, o sea, el nivel educativo era bueno. O sea, Era. En la dictadura no, antes sí, porque antes estaba muy popular el modelo de Eugenio María de Hostos. Estamos hablando antes de 1930. De hecho, los grandes Sí. pensadores ideólogos surgen antes de la dictadura y mueren Sí, con la por dictadura. supuesto. de todas formas, piensa que aquí todavía en los años 60, ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo había una gran cantidad de jóvenes que tenían una buena formación, eran Ujú. los primeros profesionales vamos a decir, de esa oleada de gente que vino del campo a la ciudad y demás, y que tenían incluso ese perfil ideológico que era anti-imperio y todas estas cosas. Y yo simple y llanamente veo esa parte de la historia como una parte donde hubo mucha crueldad y mucha violencia, donde se perdió mucho talento y muchas capacidades aquí a raíz de todo el contexto geopolítico en el que nosotros estábamos envueltos. Y a mí, por ejemplo, esa parte de la historia me genera mucha pena. Yo, cuando estaba pensando en un personaje, pensé también en Juan Bosch, que te lo había mencionado, Oscar, Ah, que fue una figura el para ovejo. mí, Yo lo veo. que para mí, ese sí que en un momento dado yo lo consideraba literalmente mi superhéroe. Yo decía que yo iba a hacer un cómic Con Juan Bosch. de Juan Bosch. De verdad que fue un tipo muy Sería un cómic corto realmente. Pues, sí. Ñaño, Oscar, pero ve acá. Pero tú, digo, históricamente, está hablando que hasta hace 4 o 5 años, todos los partidos lo había Exacto, fundado él. Exacto. Sí. O sea, Todos los básicamente. partidos mayoritarios Lo fueron había formados fundado por una él sola mismo. No persona. solo eso, una figura, una persona que tuvo bastante pantalones, o sea, se opuso a la dictadura de Sí, Trujillo, claro. se tuvo que largar o lo largaron. Lo largaron. Después, desde allá, siguió luchando, formó su partido antes de irse y lo siguió empujando desde allá. Luego, finalmente, cuando aquí se pueden hacer elecciones, gana por primera vez de manera democrática, lo tumban, se tiene otra vez que ir. Y, óyeme, al final sí fue una figura que Era resiliente. mientras tuvo uso de razón, porque lamentablemente ya al final de su vida no la tenía, y sabemos lo que lo pusieron a hacer, que fue una de las cosas que me hicieron llorar casi de niña. Un weekend at Bernie's. Espérate, Sí. espérate, ¿Tú espérate. recordabas eso? No, ¿Tú- sí, tú- yo Literal, recuerdo la película. ya. pero Eso fue lo que qué hicieron con Juan crueldad. Bosch en el 90. En el Dios, Pero yo no me sé 96. ese Un weekend at No, Bernie's. pero a él lo pusieron a agarrarse de mano con Balaguer, Dios mío, cuando él tenía Alzheimer. Ese Weekend at arreglo. Bernie's, de verdad. Ese arreglo lo hizo Miguel, una lo hizo cosa Miguel horrible. Coco. Yo lloré, señores, yo lloré. Yo Ese lloré ar- cuando yo vi eso en la Sí. televisión. Sí. Cuando tú entiendes el contexto de lo que estaba pasando, ese arreglo lo hizo Miguel Coco. Horrible. No horrible, político. Te explico. Bueno, Balaguer quería bajo ninguna circunstancia que ganara Peña Gómez. eso lo sabemos. Por ¿Verdad? eso le hizo fraude y él tuvo que regalarle 2 años a Balaguer en su momento. Sí, pero el señor Peña Gómez no aceptaba ese trato con Balaguer y él quería ir a elecciones y él estaba seguro de que le iba a ganar. ¿Por qué? Claro, Porque ese era porque él ese ganó era- la ese era el primera otro vez. problema. Peña Gómez era un líder de masa, pero un tipo impulsivo. Sí, eso sí. Como Mella. O Como peor. Y Mella. le sacaron un video bastante horrible también. El señor Lanza. Ay, Dios, qué cosa más horrible. ¿Qué? Búsquenlo. La cosa que Miguel Coco le planteó a la gente, a la gente de su partido, señores, este es nuestro momento, nosotros por fin llegar al poder, eso que no se preocupen, yo hago esto. Va donde Balaguer. En este tiempo Balaguer ciego. Señor Balaguer, nosotros queremos hacer alianza, pero Juan Bosch no quiere saber de mí. Llévese de mí, que él va a querer, usted va a ver. Pues está bien. Señores, el viejo ciego dijo que sí. Vamos a esto. Y Juan Bosch, eso no es nada, olvídate de eso. Entonces estaba Juan Bosch en el Frente Patriótico, si sabe dónde estaba parado, Claro, él ni sabía ni quién era él. alzando la mano, mientras Balaguer le decía, el camino malo está cerrado. Mira, Cerrado, mira, efectivamente. te juro, eso fue un momento negro, oscuro y terrible. Sí, en como nuestra Peña historia. Gómez. También. Tú sabes que yo le tengo una pregunta a ustedes, ya que Dale. estamos aquí. Ujú. Nosotros nos criticamos mucho. Vemos toda esta historia hacia atrás. Y la fuerza, como el patriotismo, como un sentimiento súper fuerte que movió a esta gente. Por eso. Ujú. ¿Qué ustedes opinan del futuro del patriotismo y ese sentimiento? Ey, no sé. Me El encanta, futuro mira, del hay un grupo patriotismo. de personas que yo los catalogo como de hueledores de Tiner. Ujú.
que usa la bandera Mi Patria Duarte Sánchez Mella para una especie de autoritarismo odio rancio hacia ciertas personas. Ajá. En particular. ¿A dónde tú me trajiste, Melissa? Yo no tenía la menor idea que tú ibas a llegar a este sitio. Excusa. Él hace la pregunta y después me dice dónde yo lo trae. Es que, es que tú una cosa muy profunda. Sin ¿verdad? embargo, Bueno. Duarte y los trinitarios, hasta los Perón, eran liberales clásicos. Correcto. Hasta cierto punto centristas. No centristas, no. De hecho, eran tipo. No hay tipo más radical que Duarte. Aguanta. En su contexto Ujú. histórico, no hay tipo más radical que Duarte. Duarte no iba a negociar con nadie lo que él tenía. Pero era un principio básico que yo creo que, bueno, realmente eran radicales en su momento porque iban en contra de una línea de personas que no creían en la viabilidad del Estado como tal, dominicano como supuesto. tal. Pero sí era muy central en el sentido de que lo que pedía era soberanía nacional. Pero yo no... No solo soberanía, no solo soberanía nacional, menos impuestos. Ok. Y mil cosas más. Un manejo más... Pero además piensa algo, Oscar, o sea, en ese momento no solamente estaba digamos, o sea, ser haitianos, pero también estaban aquellos como Santa Anna y otros más que querían el anexionismo de nuevo hacia España y él no quería ninguna de las dos. Otros querían anexionismo a Inglaterra, Francia. a Reino Unido, Y otro él no, como él quería Sánchez, que era una rata independencia total. pro-francesa. De hecho, ni siquiera se había hecho el grito de independencia el 27 de febrero de 1844 y ya estaban haciendo planes con Francia para anexar el país tan pronto se hiciera. El plan El plan Levasseur. de uno de los mayores traidores de la patria, Buenaventura Sánchez. Báez. Perdón. Bueno. Perdón. Hola, 1844. Ah, Revista de sucesos. Bueno, no, Yo respondiendo a tu hacía la pregunta, pregunta, era mucho más por la generación, por la generación nueva Ujú. y que yo no veo, y yo veo una pequeña disminución de ese sentimiento, no lo veo, no es tan cosa. Pero ustedes que son tan expertos en el pasado y en la historia y veo una pasión impresionante en esto, por eso quería ver esa fuerza que ustedes opinen, cómo la ven. ¿Tú no has notado que los jóvenes, por lo menos de mi generación, tienen más afinidad con Luperón que con Duarte? yo creo que eso siempre ha sido un fenómeno que se ha dado. O sea, Se ha dado. Duarte, Luperón como tal siempre ha sido una figura histórica que despierta más pasiones porque es más popular. Porque yo conecto inclusive hasta racialmente más con Luperón que con un Duarte, con ojos azules, cabello rubio. Y santificado. Y santificado, que realmente no me lo deshumanizaste y no lo dijeron. Ahora, ¿de dónde viene esa santificación de Duarte? E inclusive Duarte se ausentó mucho tiempo de la vida nacional, inclusive de la vida como tal. Nosotros, gran parte de la vida de la Duarte no lo tenemos idea, porque él estaba metido en un pueblo en el Amazonas de Venezuela. Entonces, ¿cómo tú conectas con ese Bueno, personaje? que Duarte lo intentó, incluso Duarte... No, Duarte viene en la restauración, por supuesto. No solo, incluso hasta la guerra de independencia. Cuando Santana abandona a Antonio Duverger, Duarte llega con los refuerzos que pidió Antonio Duverger. Pero Santana no tenía interés en ayudar a Duverger. Santana quería que Duverger se lo llevara el diablo allá y se muriera. Pero no se le dio. No se le dio. Resulta que Duverger es un hombre tan inteligente, caritativo y estratega que sorprendió y llegó vivo de la batalla del Memiso, que no fue una victoria, sino fue una contingencia. Pero Pero para no te- densificarlo ujú. tanto, y respondiendo a tu pregunta Ujú. del patriotismo, Sí, yo ¿verdad? realmente no es que vea apatía patriótica de parte de la generación actual. De hecho, yo creo que se mantiene igual que como se ha mantenido en generaciones pasadas. De hecho, yo veo más involucramiento político de la juventud ahora mismo que quizá de años anteriores. Y creo Correcto. que eso es un fenómeno que se da en esta generación porque esta es la primera generación que de manera ininterrumpida ha vivido un periodo democrático de un gobierno que no es autoritario, donde hay garantía de derechos constitucionales. Otra Ujú. cosa que iba a mencionar era que, y esa pregunta te la voy a hacer yo de nuevo, te la voy a como rebotar a ti Ay, Dios mismo. mío. Porque, por un lado, nosotros tenemos una construcción, así como hablamos de la historia como el storytelling y todo lo que estamos hablando, y de cómo nos dicen los hechos, quiénes nos lo dicen, dónde están, etcétera. Pero también está ese concepto de la identidad nacional que está presente en nuestra cultura, no en nuestra educación solamente, sino en la misma cultura que consumimos en la publicidad, en la media, lo que sea. O sea, nosotros tenemos aquí una gran valoración de lo que consideramos los símbolos nacionales, como el deporte, la pelota, la cerveza, el baile,
como una serie de cosas que nosotros inmediatamente, que yo no sé si son como una interpretación muy superficial de la identidad nacional o de la asociación con con la idea de lo que es dominicano. Pero yo te diría que yo veo que mucho de esa valoración o ese patriotismo, como yo lo veo, está anclado a esos elementos. O sea, la gente se siente orgulloso de muchas de esas cosas y se siente, aquí la gente se pone eufórica y feliz. O sea, cuando ve cierta simbología. Cuando suena El ya no valiente, exacto, el presidente pichando un salsemos. juego en Miami. Pero eso es muy relativo, Mm. Melissa, y te detengo ahí porque te voy, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de Miami, te doy, por ejemplo, el anuncio de una marca de cerveza a nivel nacional, que sacaron un anuncio que en su momento fue un poco controversial, porque daba aspectos de identidad, pero con los que no nos sentíamos. No, yo no me incluyo a ellos, yo sí me sentí identificado, pero con los que personas no se sentían identificadas. Entonces, yo le pregunto a Freddy, le devuelvo la pregunta, y le pregunto, ¿cómo las marcas identifican cuáles son esos aspectos de identidad que tiene el conglomerado? O en tu experiencia, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver. Son decisiones, no hay ningún libro escrito sobre eso. Son muy decisiones muy de quien está manejando la marca en ese momento. O en tu experiencia, por ejemplo, trabajando con la marca País, ¿cómo uno segrega de que esto sí, esto no, esto sí es dominicano, esto no es dominicano? Porque yo me he topado muchas veces con visiones de la dominicanidad que ciertamente son un poco excluyentes. Sí, en ocasiones. Te cuento. Lo que sí me di cuenta trabajando con Marca País es que la historia que nos contamos normalmente no es positiva. Teniendo data súper positiva. Y lo hablamos de forma paisito. Mira que este es un paisito. Pero Israel tiene el mismo tamaño que nosotros. La mitad, de hecho. La mitad del tamaño de nosotros. En un desierto. Uruguay tiene mucho menos gente que nosotros. 3 millones. Entonces, ¿cómo que paisito? Entonces, que el dominicano es esto. Pero, ¿por qué nos contamos nuestra peor historia? ¿Y quién es responsable de eso? Somos nosotros mismos. ¿Por qué elegimos nuestra peor historia para tirarnos a nosotros? El país es mucho más grande. Somos una potencia. El cuarto país más productor de oro del mundo. Entonces, ¿por qué nos sentimos pobres? ¿Por qué nos vemos? Oye, nosotros tenemos el 10% de los peloteros en Estados Unidos de Grandes Ligas son dominicanos. Lo vemos con orgullo. Pero no tenemos mejores historias que las que nos contamos a nosotros. Y eso fue, a mí me quedó, me voló la cabeza de lo grande que somos y no como lo contamos. A ese fenómeno en particular yo le llamo pesimismo histórico. Y en mi opinión, en lo que yo he podido observar y he visto dando páginas para la izquierda, es algo que se remonta hasta 1844. O sea, nosotros nos independizamos, creamos esta república y más de la mitad de la población no creía que era posible que esto fuera una república independiente, soberana, sin ningún tipo de influencia extranjera. Nada más hubo literalmente una persona que fue la que empujó el movimiento. Y hizo falta literalmente que se hiciera una anexión forzosa a España para finalmente darnos cuenta de que esa no era una opción viable. Y aún así, en los años posteriores, los gobernantes constantemente influenciaban para que no anexaran a Estados Unidos, para que anexaran un pedazo del territorio a Estados Unidos, o a Francia, o a Inglaterra. Entonces, hay fácilmente Samaná era Guantánamo. Samaná pretendía alquilarse como Guantánamo. Entonces, hay como una intención constante de esa élite política de no creer en la viabilidad de la República Dominicana como país. Y realmente, hasta cierto punto, era justificada. La finanza pública no daban abasto, o el presupuesto público no daba abasto para esos deseos de crear una nación como tal. Quizá de ahí sale. Yo creo que un tema importante, el sistema educativo nuestro y la forma en que las personas conectan con ese pasado y cómo se visualizan el presente y hacia el futuro, tiene mucho que ver precisamente con la información que tengan a mano. Y lamentablemente, aunque en muchos sentidos el país se ha encaminado en un progreso realmente significativo y descomunal en los últimos 20, 30 años,
por otro lado, ha habido vamos a decir, como un gap que ha quedado ahí entre ese progreso económico, ese desarrollo, versus otros aspectos que no han ido como de la mano. A la Yo par. creo que el conocimiento precisamente de la historia es uno de los donde cogíamos. O sea, a veces tenemos algunas historias por aquí, otra por allá, quizás en algunos segmentos, ¿verdad? De la sociedad tenemos personas muy educadas, pero por otro lado, hay otros segmentos que tal vez no han tenido acceso a una educación que les permita valorar esos procesos en su justa dimensión. Y es que yo inclusive me voy más allá y es muy probable que haya segmentos de la población que no se sientan identificados con la historia dominicana y es porque la historia dominicana en muchos sentidos se cuenta de un solo lado de la moneda, no se cuenta de los dos. Tú me cuentas solamente la historia hispánica, pero tú no me cuentas los antecedentes pre-europeos, tú no me cuentas a la par con la historia negra, tú no me Ujú. cuentas, por ejemplo, los procesos de izquierda que se vivieron entre los 65 hasta los 90. Ujú. Entonces tú no me la cuentas de un solo lado y yo no me veo identificado en esa historia, no me veo parte de ese storytelling. Y por tanto, no me intereso y lo ignoro y lo echo a un lado. Lo Ujú. repelo, no lo hago parte de mí, a pesar de que sí es parte de mí. Y en ese sentido, Oscar, eh, no sé cuánto nos No queda. queda tiempo, Ah, Temura, hay muy tiempo. bien, qué Tranquila. bueno. Les quería hacer una pregunta ya como más contextualizándonos a nosotros como hacia afuera. O sea, ¿cómo ustedes nos ven con relación a el mundo? O sea, la historia dominicana con relación al resto de la región, del mundo, o sea, nosotros estamos conectados, estamos siempre aislados, o sea, ¿qué tipo de historia hemos tenido nosotros? ¿Una que refleja lo que ha pasado en el mundo o una historia como digo yo, del Galápagos cultural que somos nosotros, donde aquí como que todo tiene su Diri- propia versión? diría que sí hay es homogénea la opinión de la historia dominicana. O sea, la gente como que está de acuerdo en esto se pasó, después de esto que el otro. La historia dominicana es súper corta. O sea, esto es un flyer catch, la diferencia de estudiar historia en China Claro, O en Reino Unido. o en Reino Unido. sí. Que tú tengas que decirle, bueno, mira, este artículo, o sea, tú sabes lo que es contar la historia de ellos como nación y de más lo que se robaron. O sea, es fuerte. No, tú te imaginas tener que aprenderte la historia del presidente y de la ascendencia del presidente. Desde Ahora, que. tú sabes que sería interesante Dale. estudiar la historia dominicana o la historia de la colonización en España. Sería diferente como nos la cuentan de nosotros. No estaría mal, mira, y yo estoy casi metiéndome en una maestría de España de estudio latinoamericano. Ah, mira. Entonces eso me da curiosidad, ahora me da aún más curiosidad. ¿Cómo ellos me van a dar la historia de mi continente? Y de hecho es irónico que los principales archivos históricos sobre la colonización de América se encuentran en Sevilla, en España. No se encuentran en América. O sea que. Y también Pero no, Ujú. porque Bueno, no es irónico, no. Lo Para que es nada, irónico que es normal. Irónico De, sería estuviera aquí. lo irónico es que no fuera, que tenemos que nosotros ir allá para recuperar esos aspectos de nuestra historia. Pero hay artefactos, por ejemplo, eso es un fenómeno que hoy en día se está discutiendo fuertemente acerca de la posesión de ciertos elementos, artefactos, documentos, que muchos de esos países que fueron colonizadores imperiales tienen en su posesión y en sus museos piezas que le pertenecen a ¿Qué, sociedades de toda qué parte del Reino mundo. Unido qué? Y El que Museo hoy de en Reino día Unido, ¿qué? de Londres. argumentan que si se la devuelven al país de origen se van a dañar, que no la van a cuidar, etcétera, etcétera. Sin embargo, incluso hay un semí importante Sí, en Italia, en que es Turín, una creo. pieza de un gran valor a nivel ¿verdad? De la cultura taína en República Dominicana que no está aquí. Y que también el argumento es que si lo traen aquí, que eso se va a dañar Aquí y hay no sé cuánto. museos. Cuando lógicamente fue aquí que se Bueno. hizo y aquí es donde se preservaría mejor, además porque pertenece al país. Entonces, realmente esa discusión es importante y vale la pena que eventualmente, ¿verdad? Yo entiendo que lo que se cree como una discusión seria sobre eso, porque los documentos, lo que, bueno, en inglés se dice como el source material, o sea, como tú poder acceder a la fuente primaria, es una forma de aprendizaje
sumamente valiosa y rica. O sea, que una persona pueda ir directamente a la Biblioteca Británica a ver la primera versión de Shakespeare de yo no sé qué libro, obviamente tiene que ser una experiencia realmente, tú sabes, profunda en el aprendizaje. Igual nosotros pudiéramos tener esas experiencias en muchos otros países que al quitarle esos documentos no la pueden tener. Aunque aquí sabemos que hay también y todo un buen patrimonio cuando vamos a los museos de la ciudad colonial y demás. O sea, hay muchos artefactos y piezas interesantes que se pueden conocer, que a veces la gente no va y no lo ve, pero están ahí. Pero sí, yo creo que esa relación de los países que fueron colonizados, como el nuestro, con esa narrativa que puede haber fuera, es realmente importante que ahora, que ya nosotros estamos quizás en una etapa de desarrollo, tanto económico como intelectual, como todo, o sea, tenemos ya ahora una capacidad realmente profesional para poder entonces también formar parte como de esas discusiones y de esa revisión incluso de muchas de las cosas que se han escrito y se han dejado plasmadas sobre nuestra historia. Y en ese sentido, hablando sobre lo que se ha escrito, yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo ustedes entonces visualizan que van a contar en el futuro nuestro presente, dentro de 100 años? ¿Cómo va a ser la historia que van a contar sobre nosotros actualmente? Los libros sociales, la revolución de los popis del 2020, De la Plaza de la de Bandera. la Plaza de la Bandera, cosas así. O sea, lo que para nosotros hoy es noticia, mañana es historia. ¿Realmente tú crees que sea tan Pero relevante? tú crees que va a quedar revolución de Claro. los popis. No se le va a poner así, obviamente, No revolución de puede los popis. ser. ¿Tú te imaginas? No, pues depende de quién lo escriba. Depende de quién lo escriba, Exacto. pero posiblemente se le dé otro término académico, aunque popularmente se le va a llamar la revolución de los popis. Así que se va a llamar Popularmente. tu tesis allá en España, Probablemente. de estudio latinoamericano. O probablemente se olvide en los albores de la historia. O sea, Difícil. No. Difícil, Yo creo el sí, único, no. creo que ese es el único acto que esta generación ha hecho políticamente en masa. Los cacerolazos, Ujú. o sea, yo creo que la única, he visto, ha habido muchas marchas, pero Ujú. no nada Algo a así. ese nivel. Sí, no, porque ¿tú te marcha. acuerdas de la revolución de los come burro? ¿Tú te acuerdas? Este es mi cara de que no me acuerdo y él estaba conmigo cuando yo no me Pero acuerdo. eso pasó Esto pasó en este perdón, país. porque ustedes hablan de 1844 como si ustedes estuvieran vivos. ahí. No, Sí, muy no, reciente. ellos estaban ahí con... es más, Cuéntame de en un- Rosa. en- ¿Por qué Rosa no hizo nada, la hermana exacto, Duarte? exacto, en el colmado ahí. Sí. Le estaban vendiendo Eso- unas... No, y esta gente habla de la historia. Y eso, Sí. y eso es lo que ha pasado. Ese es el éxito de por en qué la novela y ellos estaban ahí. en interés, por ejemplo, me recuerda, Enrique, me recuerda a Fray Bartolomé de la Casa. Los, Ya tú sabes. los indios son personas que necesitan descansar. Ellos son seres humanos que no merecen ser explotados. Traigan los prietos. Ah, exactamente. Eso sí aguantan. Oye, Las incongruencias de la historia. Bueno, oye. señores, pero es que, de nuevo, tú mismo estás usando lo que tú dijiste ahorita, de que a veces se usa el estándar contemporáneo para analizar un proceso histórico. Mucha gente tiene mucho que objetar cuando se refieren a ciertas cosas como genocidio, que si cuando en ese momento tal vez no es exactamente el término que aplicaría, dadas las circunstancias y dadas digamos, los estándares que se utilizaban en ese momento, aunque estuvieran mal, porque yo no estoy diciendo que estén bien. Qué bueno que tocamos ese tema Ujú, y nos queda tiempo para conversar. ujú. Ese es un argumento que yo constantemente oigo que lo traen para defender figuras históricas que supuestamente estamos juzgando bajo valores actuales. A mi parecer, ustedes quizás refutarán mi opinión. Hay valores universales y que independientemente del momento histórico en el cual fueron violados, están mal y rompen y terminan como cualquier otro eh, acto de bien o buena acción que haya cometido esa persona durante su vida. Una de ellas es, por ejemplo, asesinar a una persona. O sea, eso independientemente o sea, ya haya sido cuando Jesús, ya haya sido cuando fusilaron a María Trinidad Sánchez, ya hayan sido los españoles a los taínos, o sea, independientemente de estar mal. En el caso Sí, particular de los sí. españoles, Ujú. los españoles estaban conscientes
de que de la masacre que ellos estaban cometiendo contra los taínos. O sea, No, pero es verdad, la esclavitud estaba prohibida en Europa. La esclavitud está prohibida en Europa, pero no en América. Entonces tenemos un doble estándar. Ujú. Porque mientras yo digo, no, aquí en España continental no tenemos esclavitud, sin embargo tengo la gran negrería en Portobelo, que es un Ujú. Walmart de negro. Está fuerte. Bueno, eso es como, por ejemplo, Apple, que tiene las fábricas en China. hasta cierto punto no, para nada que ver. Porque la diferencia entre la compañía de Apple en China y la compañía de la esclavitud en América, Apple no está creando un sistema de castas en base al color de la persona que está trabajando. Bueno, potato. Pero lo que yo te iba a decir es que, claro, tú tienes razón ahí, pero lo que hablábamos ahorita era precisamente de que no, yo creo que independientemente de que tengamos actitud crítica ante los actos, hechos, acciones y demás de grupos y personas en cualquier momento que tú lo analices, la verdad es que una muy gran mayoría de figuras que hoy conocemos como importantes en filosofía, en literatura, en todo, o sea, cuando tú te pones a buscar la biografía, hay muchas cosas que hoy en día serían increíblemente cuestionables, que tuvieran cancelado. Lo Cancelled. que tú quieres decir que, por ejemplo, Pero entonces, porque, que la teoría de Albert Einstein Ujú. no fuera real, no fuera aceptada, Ujú. porque él le pegó cuerno a su mujer. por decirte un ejemplo, yo no digo que esté bien que lo haga. Eso es lo que ¿verdad? tú quieres decir. Ajá, Estoy porque es tratando de que buscar cómo el otro entender. día precisamente No, estaba claro, viendo un video de un canal que recomiendo, por cierto, muy chulo, que se llama Wisecrack, que Me lo estaba- escribe, porfa. ¿Eh? Me lo escribe, Está porfa, bien, que no se me va a Wisecrack. quedar. Sí, no me pagan nada. Pero el tema es que estaban analizando precisamente ese hecho. Ellos hablaban de las figuras de la filosofía y ponían Kant hizo aquello, no sé quién, desde los estoicos hasta Sócrates, todo el mundazo. O sea, cuando tú venías a ver, casi todito apoyaban la esclavitud, porque eso era normal en ese entonces. Bueno, sí, todos los ¿Entiendes? griegos eran, O todos sea, los griegos eran esclavistas. exacto. Como Entonces que, tú dices, sí, claro, fatal. Yo no estoy diciendo que te ven, pero dime, entonces vamos a tumbar todos los aportes filosóficos y tirarlos a la basura porque en ese momento el estándar tienes, promovía que la gente tuviera una Sí. aceptación de algo que es negativo. tienes razón, pero la cosa es, Yo creo que ustedes discúlpame. están metiendo en un terreno muy gris del cual van a salir No, entollados. Yo vamos creo que no a es, salir, que no es, vamos que a no salir. es. Es una Creo- discusión inerte. No, claro, porque estamos hablando desde la ignorancia, señor. Estamos hablando desde el punto de vista, no tenemos base, no tenemos nada. O sea, estamos viendo una paja mental que, que así, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé, yo no soy político, no tengo ningún punto de vista ni político ni nada de eso, pero te voy a contar algo sobre storytelling. Los mejores villanos de la historia, de la literatura y del cine tenían algo bueno. Los mejores buenos de la literatura y del cine tenían algo malo dentro. Son los personajes más... ¿Por qué? Porque cuando tienes un personaje que tú puedes ver sus cracks y sus defectos, lo hace mucho más humano. Entonces, cuando nos pasamos y nos empezamos a dar látigo en la espalda y nos pasamos todo el tiempo buscando y discutiendo una persona que no conocimos, que no lo vimos, que ha sido que tenemos la copia de la copia de la copia de la copia, aunque estoy sorprendido porque ustedes saben muchísimo de eso. Claro. Yo que soy, que juraba hasta que entré aquí, que sabía un poco de historia, yo lo que había visto era la copia de 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 la copia. Entonces, automáticamente, a pesar de que no tenemos la humildad de saber, mira, yo no sé nada, por lo que yo veo, por lo que yo aprendo, yo creo que, o yo asumo que, o si eso pasara hoy fuera así, pero es muy jodón ponernos a hablar con autoridad de algo que no sabemos, ¿entiendes? Y me encanta cuando me encantaría tomar esos personajes y decir, mira, son personajes que ya no lo podemos ver como humanos, son símbolos, son cosas que se vuelven hasta ejemplos y luces que no tienen ningún tipo de valor humano. Digo, perdón, eso suena feísimo, que no podemos verlo como humano. Y pasó ya, digo, desde la ignorancia histórica, porque ustedes de verdad conocían
hasta lo que estaba haciendo la Rosa Duarte. Te ha chocado. Rosa Duarte. ¿Cómo se? La madre eran todos, bueno, tú sabías que Duarte era el hijo más chiquito de una familia, o sea, El más grande. el más grande. El más viejo, ¿no? No, No, dijo que era hijo de viejo, Vicente que dijo que Celestino Duarte era hijo de Vicente viejo. Celestino era más Ujú. viejo. Era más viejo. Sí, Vicente Celestino era más viejo que Duarte. Sí, no, pero yo entiendo tu punto, o sea, al final está, o sea, como que la historia se vuelve como arquetípica, o sea, Sí. nosotros creamos el arquetipo del héroe, el Ujú. arquetipo del villano, como una manera de simplificar quizá cosas complejas. Por ejemplo, yo en las veces que me tocaba dar, tengo mucho tiempo dando Ujú. clases, pero en arquitectura, y en las clases de teoría de la arquitectura yo no profundizaba en temas de historia, sino más en conceptos y cosas. Pero sí hacíamos una distinción entre qué era teoría, Ujú, qué era historia y qué era crítica. Esas tres cosas. ujú. Como crítica de la arquitectura, historia y demás. ¿Por qué? Porque yo le decía, señores, la historia, primeramente, nunca podremos, ninguna de esas tres cosas al final del día son 100% objetivas, aunque pareciera que esa es la única que lo es. O sea, la historia también hay que ver quién la escribió, cuándo la escribió, cuál era el contexto, para Ujú. quién, por qué, quién pagó eso. O sea, porque al final también son humanos los que escriben la historia. Así como de los humanos que ellos hablan, también son los que la escriben y la narran. Sería, bro, Ujú. cuando me intentó, la curiosidad es de poder trabajar una comparación, tal vez que sí podemos hacer, Ujú. entre países que tienen próceres y países que no tienen próceres. ¿Cómo cambia la historia? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo afecta eso en la personalidad de los países? Eso no es- porque ahí tal vez estamos haciendo algo un poquito una comparación un poquito más justa. O sea, a mí me encanta la teoría que dice que los países, una teoría de que los países donde habían seasons, Ujú, ujú, se evolucionó más porque desarrolló el pensamiento, la la planificación. planificación. Pero al fin y al cabo también es una teoría. Yo Sí. pongo el ejemplo O es un estilo de... un estilo de desarrollo diferente El al ejem- estilo de desarrollo donde hay otro tipo de contexto, porque Claro, eso es lo que ahora uno lo está entendiendo más así. porque en ese momento estaban peor. No solamente eso, en ese momento de la historia, estos eran los países que estaban jodidos porque tenían que ver el invierno. Nosotros estábamos de lo más bien aquí cogiendo Sí, mango. de hecho, Entonces no estábamos más avanzados en ese se habla momento. de que exportaron con la colonia la mentalidad de la escasez y no de Sí. la abundancia, que era la que... Me recuerda un video. Usted vieron un video que se llama ¿Por qué Colombia es pobre? Mm, ujú, No. No. que lo comparaba con Japón. Sí, lo comparaba con Japón y con Suiza. Ujú. Para no entrar en eso, No, vamos no, a no me entré en compartirlo. eso, escúchame. Pero yo quería poner el ejemplo de la Unión Europea. Ujú. La Unión Europea, sobre todo los billetes de la Unión Europea, no sé, los euros, no tienen figura histórica, no tienen personajes, Pero tienen símbolo. pero tienen símbolos en común. Tienen, por ejemplo, utilizan muchos elementos arquitectónicos que comparten todos ellos como bloque económico, Sí. pero no utilizan héroes. ¿Por qué? Porque si te ponen un Napoleón, hay problemas serios. O quieren. No, Mira. tú te imaginas un francés pagando con. Ay, Oye, ay, ay, no. ay, ay, ay. No, pero mira, en Sapiens Muy habla recomendado, de sí, habla un momento de que lo que nos hizo avanzar como sociedad, cuando éramos moviéndonos grupos de 50, Ujú. y nos hizo diferente de los demás, fueron dos cosas. Uno, el chisme, la capacidad de tú y yo comunicarnos y decir, mira, fulano está contando con fulana. Ujú. Y Ujú. lo otro era la capacidad de en común darle valor, un valor igualario a cosas que no tenían simbólicas. Y cuando tú miras así, te estás dando cuenta que ya tenemos nuestra naturaleza, que todos decidamos, el sol nos da calor, el sol es un dios. Y si tú te pones, si tú usas eso como base de la hipótesis, siempre ya está muy dentro de nosotros, que cuando todos acordamos que las ocurrencias de Víctor es una celebridad y nos cae súper bien a todos, lo hacemos ícono, lo llevamos a un sitio, lo hacemos como, entonces todo el mundo, we love him. Y con esa misma fuerza, si todos decidimos que es lo contrario, también lo tiramos para allá, pero ninguno de esos es él. Ninguno es una persona. Y eso pasa pasa con Brad Pitt, pasa con todo el mundo, Ujú. porque como sociedad automáticamente le damos un valor que definitivamente está por encima de lo que él es.
Pasa con el coronel, con el general Juan Manuel Méndez. No entra ahí, AKA, pero... AKA Juan el de los ciclones, el mejor. No, mira, ese es mi ídolo. Miren, ya para no seguir abundando, yo rescato, apoyo y abrazo esa idea de quizás ir un poco más allá de los personajes históricos Ujú. y tratar de, en esa construcción de la identidad nacional moderna, rescatar esos valores que a lo largo de la historia nosotros vemos que son constantes. Sí. Soberanía, Ujú. independencia, libertad, respeto a los derechos, igualdad, Arte, teatro, arte, diversión, teatro. risas. Y contar, Coro. contar nuestra historia. O sea, yo no sé si te han podido ver Mariposas de Acero. Y yo creo que Quiero verla. es una de las grandes, las historias que nos contamos. Somos las historias que nos contamos. Ujú. Y así como hay muchas historias malas, hay muchas historias buenas. Pero nosotros tenemos que decidir qué historias nos contamos. Como personas, como pueblo, como mundo, como planeta. Yo creo que de Ujú. hecho como nación hay muchas historias allá afuera que tenemos pendiente de contar. Y así como tenemos pendiente de contar muchas historias, también dejo el espacio abierto ya para ir cerrando la conversación del día de hoy a los invitados, a ver si tienen algún punto que se quedó fuera de que les gustaría abundar para dar conclusión a la conversación. Estoy de acuerdo con todo lo conversado. Pero... Pero, En el próximo episodio. pero no, espérate, que no puedo. Santana un azaroso ayer. Eso es verdad. I can't. No, yo tampoco estoy defendiendo a nadie. Y tú sabes, lo que yo estoy tratando es no buscar acciones personales, porque, por ejemplo, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, era cocainómano. y se casó con su hermana, ¿no? Fue algo así. Qué sé yo, Edgar Allan Poe se casó con una prima menor. Dime. Yo te estoy diciendo. No voy a entrar en detalle. Pero Ujú. la Coca-Cola era cocaína al principio. Sí, la Exacto. cocaína que se la daban a los mineros para que siguieran trabajando. Y los era carros verde. tiraban, era que era LED, ¿cómo que se llama? Plomo. Plomo. Y la pintura tenía plomo. Mira, No tenía plomo, pero yo, está bien. yo creo que lo que dije ahorita no me acuerdo qué fue, no me di, pero lo que dije ahorita es un muy buen cierre Sí. para lo que yo tenía que decir. Ujú. Definitivamente, desde el mundo de storytelling, nosotros decir, y lo digo hasta personal, porque muchas veces nosotros mismos, vamos a olvidarnos del país, vamos a estar como personas. Pasa algo que no fue que un día normal, y nosotros somos los que decidimos si ese día, si nos enfocamos en lo malo, el día fue malo, pero si nos enfocamos en la pequeña cosa bonita, lo llevamos bien, a un lado bueno. Entonces, depende de nosotros, Ujú. todo. Me encanta esa conclusión. Yo Y también diría de mi parte que al final yo creo que la actitud crítica ante lo que nosotros vemos, leemos y el pensar que nosotros también estamos constantemente siendo parte de la historia con nuestra participación en el día a día del país, de nuestra vida. O sea, como en algún momento nosotros también seremos una imagen que alguien verá y no, tal vez no verá ya como a una persona, sino que verá un momento histórico, un estilo de vestir. Mira cómo se vestían antes. Payaso de exacto, Ya te tipo, veré, digo, te veré que una con foto un tuya hoodie. en el Museo León en Santo de Asís. Está fuerte. O tú sabes, en Getty. Entonces, mira, stock photos, y ahí sale gente de los 2020 y tanto. Entonces, al final yo creo que es eso, saber que nosotros estamos aquí como en este paso y tratar de verdad, yo soy una persona que entiendo que la curiosidad ha sido una de las cosas que más me ha llenado de satisfacción al yo tratar de entender, ni siquiera llegar a entender, pero tratar de entender lo mejor que yo pueda y conocer lo más que yo pueda. O sea, siempre me ayuda y como que me trae como riqueza. Entonces yo creo que eso de tener curiosidad, tratar de saber, preguntar, hablar, discutir, es como enriquece. que eso como que la parte más chula de todo eso. Yo me voy muy conforme con la conversación que tuvimos en el día de Me hoy. encantó. De hecho, creo que aporta mucho valor. Me voy muy feliz sabiendo que no mencionamos ni a Colón, ni a Trujillo, ni al complejo de Guacanagarí. Ni a Eh, meollo. Primera Ni vez. a meollo. Definitivamente en esta ocasión llegamos al meollo, por lo que Ujú. cual yo quisiera darle las gracias a Julio César y a Freddy por Ujú. aceptar la Gracias a ti. invitación y por
aportar a esta hermosa conversación con sus perspectivas, experiencias y conocimientos. Gracias a ustedes también por escucharnos hasta este punto. No me puedo ir sin exhortarles a que sigan nuestras redes sociales, Meollo Podcast en Instagram, Twitter, nos pueden mandar un correo a esa misma dirección y YouTube. Nada, déjenos sus comentarios, qué les parecieron, con qué personajes de la historia se sienten identificados, con cuáles no. Deberíamos dejar o no a Pedro Santana en el Panteón Nacional. Deberíamos de meter a ¿quién falta? ¿A Balaguer o a Juan Bosch o a Peña Gómez o a los tres juntos en la misma urna? Déjennos saber en los comentarios, que estaremos más que felices de recibir su retroalimentación. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Melissa. Gracias, Oscar. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias, Melissa. Yo soy Julio César. Sí. Es que te iba a decir te deja agua. Perdón. Es válido también. Hasta una próxima ocasión.